pasamos ya a la siguiente y última ponencia de la doctora Elisa Martró, que nos va a hablar sobre el diagnóstico de las hepatitis virales en poblaciones vulnerables y si se puede sacar el laboratorio de microbiología del hospital. Elisa, cuando quieras. Y muchas gracias por aceptar la invitación de GEF para participar en el curso. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a la dirección de GEF por invitarme. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y como os ha dicho Antonio, pues hablaré un poco de las poblaciones vulnerables y cómo podemos llegar a ellas. Haré una breve introducción, hablaré de qué pruebas diagnósticas disponemos para esta finalidad, un poco nuestra experiencia y las conclusiones. Como bien ha mencionado Federico, en la estrategia de eliminación, pues básicamente el principal gap, ¿no?, en que tenemos que trabajar es el infradiagnóstico de la hepatitis C. Y aquí en España, en la encuesta de seroprevalencia que se realizó en personas que asistían a la atención primaria, se vio que prácticamente un 30% de las personas infectadas lo desconocían. Entonces, ¿cuál será este porcentaje en personas que están más alejadas, ¿no?, del sistema sanitario formal? El acceso al cribado o al diagnóstico convencional en los centros sanitarios, pues presenta una serie de dificultades o barreras para estas poblaciones más vulnerables que tienen un menor acceso, ¿no?, como son las múltiples visitas, la fragmentación entre atención primaria y especializada y la realización de venopunción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues realmente tenemos que ofrecer las pruebas de una manera integrada en los servicios comunitarios que estas poblaciones normalmente ya frecuentan en la comunidad. Y para ello necesitamos descentralizar el diagnóstico. Hablaremos de muestras de sangre seca y de pruebas de tipo point of care, tanto de anticuerpo como de ARN. Esto además nos ofrece la posibilidad de descentralizar incluso el tratamiento. Tanto en las guías de la OMS como estas más recientes del ECDC se establece cuáles son estos colectivos más vulnerables, los que veis aquí en la tabla, y también explica por qué, ¿no?, la justificación e incluso con qué frecuencia deberían hacerse la prueba, ¿no?, que en muchos casos va a depender de la prevalencia local, pero normalmente se recomienda 1 o 2 veces al año. Se establece además que este cribado debe de ser voluntario y comunitario. Esto es muy importante debido a este menor acceso al sistema sanitario formal. Y para ello debemos diseñar estrategias de microeliminación, es decir, focalizadas en las necesidades que tiene cada uno de estos colectivos para poder favorecer su acceso al diagnóstico y también al tratamiento. En el plan de prevención y control de la hepatitis C en Cataluña, este es un tema muy importante, el del cribado comunitario, y se habla de que se debe de ofrecer la prueba en ONGs y otros servicios comunitarios que frecuentan estas poblaciones. Si bien dentro del plan nacional y más recientemente la guía de cribado que ha mencionado también a Federico, pues sí que se habla de esta descentralización, pero queda un poco pendiente de actualizar el marco regulatorio en lo que se refiere al entorno comunitario. Si bien se reflejan como ejemplos algunos de los estudios que os presentaré más tarde. Bueno, por todo ello, a través de la alianza y de todas estas sociedades, como se ha comentado anteriormente, se recomendó pues, esta simplificación del diagnóstico y poder ofrecerlo de manera integrada y descentralizada. Bien, vamos a ver de qué pruebas disponemos para estas estrategias. Como ya sabéis, pues el diagnóstico convencional, como ya ha explicado Federico, pues requiere de múltiples visitas. Sí que se ha simplificado, ¿no?, con el diagnóstico en un solo paso, pero aún así se encuentran determinadas barreras, ¿no?, como es el simple acceso a estos centros sanitarios.
Entonces, ya desde hace años, pues hay diferentes centros comunitarios como ONGs o centros de reducción de daños, donde se ofrece la prueba rápida de anticuerpos. Si bien esto soluciona el problema solo a medias, porque luego para la confirmación de este diagnóstico, pues debería acudirse igualmente a los centros sanitarios. Entonces debemos de ir un paso más allá con las nuevas estrategias que permitan completar todo el algoritmo de cribado y confirmación en el ámbito comunitario. Para ello disponemos de las muestras de sangre seca y más reciente también de las pruebas tipo point of care de ARN, como comentaré más tarde. Estas estrategias están respaldadas por las guías de cribado de la OMS. Más recientemente, también el año pasado, se publicó la primera guía para la autoprueba, ¿no? Que puede consistir tanto en recogerse una persona su propia muestra o realizarse a sí misma la prueba. Estas pruebas obviamente luego se tienen que confirmar, pero nos abre un abanico de posibilidades de entornos donde se pueden ofrecer estas pruebas y hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a ver un poco con más detalle las pruebas. Hemos hablado de las pruebas rápidas de anticuerpo. Estas pruebas se pueden realizar tanto en fluido oral como en sangre capilar obtenida por punción dactilar y son realmente muy sensibles. Sí que hay una variabilidad en función de algunas casas comerciales, pero en realidad pues, son muy fiables. En fluido oral es algo menor por la menor concentración de anticuerpos, pero la sensibilidad es aceptable. Algunos de los inconvenientes de estas pruebas, sobre todo, son en población donde hay alta prevalencia del VIH, pues podemos encontrar falsos negativos, sobre todo en personas que tengan pues, cargas virales muy bajas del virus. Por otro lado, la lectura siempre va a ser visual, a veces puede ser un poco subjetiva, ¿no? Y lo más importante también es poder registrar estos resultados que se hacen en el entorno comunitario de alguna manera en la historia del paciente. Por otro lado, disponemos también de las muestras de gota de sangre seca que pues tienen las ventajas de prácticamente el acceso universal al diagnóstico, porque es una muestra que no requiere estrictamente de personal de enfermería, ¿no? Cualquier persona que se haya formado pues, correctamente lo puede realizar. Y obviamente pues es mínimamente invasiva, en algunos casos como las personas que se inyectan drogas tienen un menor o un acceso venoso más difícil y en este caso también nos puede ayudar. Y es muy práctico porque una vez seca la sangre es muy estable, se puede enviar a temperatura ambiente y correo ordinario al laboratorio. Y allí podemos detectar tanto anticuerpos como el ARN, incluso otros virus. Como inconvenientes, pues la sensibilidad es algo menor si lo comparamos con la prueba estándar en plasma, por la diferencia de volumen, obviamente. Y hay que tener en cuenta que si no se preserva en las condiciones idóneas, se puede llegar a degradar la muestra. Por eso es muy importante que la muestra esté completamente seca para que sea estable. Los ensayos de los cuales disponemos, que hablaremos a continuación, si bien se han validado en diferentes laboratorios, pues muchos de ellos no tienen aún la aprobación para diagnóstico in vitro, pero hay que pues validarlas en cada laboratorio. La entrega de resultados obviamente no es una prueba rápida, se tendrá que hacer en una segunda visita a este mismo centro comunitario y esto a veces no representa tanto problema porque muchos de los usuarios lo son de manera habitual. En este tema que comentaba de la marca CE, desde 2020 sí que la prueba de Abbott de carga viral ya está aprobada para la realización a partir de muestras de sangre seca. Bien, la fiabilidad de las técnicas de detección de anticuerpo de las cuales disponemos en los laboratorios para la detección de anticuerpos en sangre seca también presentan una elevada sensibilidad y especificidad en este tipo de muestras. Si bien, como comentaba, pues se debe validar el cutoff, ¿no? en cada laboratorio. Con referencia a la detección del ARN, en esta reciente
metaanálisis en el cual he podido participar, o revisión sistemática, se ve que realmente la gran mayoría de estudios reflejan altas sensibilidades y especificidades, con lo cual son pruebas fiables siempre y cuando se validen en cada laboratorio, y en este sentido hay unas guías de la SEIM que reflejan exactamente qué tipo de validación y verificación tenemos que realizar. En este tema de la sangre seca, realmente los más pioneros, ¿no?, fueron los escoceses, que en su plan nacional incluyeron ya la prueba en sangre seca en el 2009 y reflejaron un aumento de pruebas muy significativo con esta estrategia. Desde entonces lo han implementado en diferentes ámbitos en la comunidad, como son las farmacias, donde también se entrega o se da el tratamiento a la drogodependencia, como también en centros específicos de tratamiento de drogodependencias, o aquellos establecimientos donde se proporcionan jeringas y agujas para la venopunción. Ellos reflejan pues, que de esta manera se promueve un acceso más equitativo al diagnóstico, y de hecho ha sido la primera región a nivel mundial en declarar como eliminada la hepatitis C. Por otro lado, también existe otro tipo de muestras de sangre seca, que son las que se recogen con este otro tipo de tarjetas, que tienen una membrana que lo que hace es filtrar el plasma. De manera que en el laboratorio lo que hacemos es procesar la parte de plasma. Estas muestras se han desarrollado, ¿no?, porque son más estables tanto a altas temperaturas como a alta humedad, que es un problema con las muestras de sangre seca convencionales, pues pensando en países pues, de África o de Asia, donde estas condiciones pues, climáticas pues, son más complicadas. Y parece que pues, funciona bastante bien, aunque la prueba tampoco tiene de momento aún el marcado CE para diagnóstico in vitro, y por lo tanto debe validarse en cada laboratorio. Con respecto a las pruebas de point of care en el punto de atención, disponíamos ya de hace tiempo del equipo GeneXpert, le conoceréis porque funciona con estos cartuchos en los cuales tú directamente pones la muestra y hace todo el proceso hasta la detección, ¿no? Y la prueba que existía era de plasma, tardaba alrededor de un poco menos de 2 horas. Y más recientemente se puso a punto para poder trabajar con muestra directa de sangre fresca obtenida por punción dactilar. De esta manera requiere solo 100 microlitros, un par de gotas de sangre, y en 1 hora permite obtener los resultados. Con lo cual realmente esto pues va a hacer posible muchos programas de tratamiento in situ, ¿no?, en estos centros donde también descentralizamos el diagnóstico. Y esta prueba ya tiene también desde 2018 el marcado CE. Aquí he puesto un ejemplo de un estudio que se ha hecho en 8 centros de reducción de daños en Georgia, donde han probado tres brazos, ¿no?, 3 estrategias de diagnóstico. En todas ellas parten de una prueba rápida de anticuerpos en primer lugar, y si positiva, en el primer brazo directamente van a hacer la prueba del GeneXpert allí en el in situ, digamos. En el segundo brazo, en caso de prueba de anticuerpos positiva, lo que hacen es sacar directamente una muestra de sangre venosa para enviarla al laboratorio. Y el tercer brazo es pues directamente, si la prueba de anticuerpos es positiva, pues derivarlo al sistema convencional, ¿no? Ellos han visto, pues aquí abajo, comparando los 3 brazos, cómo la implementación del GeneXpert en el propio sitio, o incluso la obtención de las muestras en el propio sitio, permite mejorar la proporción de pacientes que reciben el test de viremia y también el tiempo, ¿no? Lo más importante en este tipo de pacientes es todo lo que puedas hacer en el sitio donde ellos se encuentran, pues va a mejorar que no haya tantas pérdidas de seguimiento y que puedan alcanzar un diagnóstico confirmado.
Este tipo de pruebas point of care también son muy útiles en unidades móviles. Tenemos este maravilloso ejemplo de la unidad móvil en Madrid, que accede a varios tipos de poblaciones vulnerables y realmente pues, permite no solo realizar el diagnóstico, sino que también les acompañan luego al centro hospitalario para recibir el tratamiento. También tenemos que estar atentos pues, a nuevas tecnologías, porque obviamente el GeneXpert tampoco es una prueba point of care ideal, ¿no? Requiere de un instrumento, una serie de factores pues, que aún se pueden mejorar, ¿no? En este sentido, se está trabajando en el desarrollo de pruebas rápidas de antígeno que pudieran ser una solución más simple, si bien existe el reto de mantener una buena sensibilidad. En el laboratorio nosotros siempre hemos estado pues, muy pendientes de todos los nuevos ensayos que iban a salir y poder validarlos incluso antes de su comercialización para poder ofrecerlos pues, a estas poblaciones más vulnerables. Bien, pues voy a presentar un poco nuestra experiencia desde 2015. Llevamos haciendo este cribado a diferentes poblaciones vulnerables en colaboración con el Centro de Estudios Epidemiológicos del VIH, SIDA y Hepatitis en Cataluña, que pertenece a la Agencia de Salud Pública en Cataluña en el marco también del CIBER en Epidemiología y Salud Pública. Pues bien, en aquel entonces pues, no disponíamos tampoco de pruebas comerciales que pudieran funcionar o que hubiera evidencia, ¿no? De que pudieran funcionar bien, y nosotros lo que hicimos fue basarnos en un trabajo previo de Escocia, que habían validado una técnica casera, ¿no? Digamos. Nosotros lo que hicimos fue simplificarla para poderla hacer de manera más fácil en el laboratorio y luego validarla, ¿no? Como hemos comentado, estas guías de la SEIM nos indican qué tipo de pruebas tenemos que hacer en el laboratorio para demostrar cuál es el límite inferior de detección, que en nuestro caso fue alrededor de 500 unidades internacionales por mililitro. Luego ver pues, la variabilidad, ¿no? tanto intraensayo como interensayo, para estar seguros de que los resultados son reproducibles. Y por último, ver la sensibilidad y especificidad en un conjunto de muestras que ya teníamos, pues, en las que podemos comparar cuál es su carga viral en plasma, ¿no? Que es la muestra de elección, el gol estándar. Entonces vimos que en pacientes de la consulta de patología esta prueba pues, era muy sensible y específica, y por eso nos lanzamos ya a lo que nos interesaba, que era la comunidad. Entonces hemos hecho varias validaciones en vida real. En el primer estudio lo que queríamos ver era si en hombres que tienen sexo con hombres y trabajadores sexuales que acudían a ONGs en Barcelona, pues podíamos detectar alguna hepatitis aguda que nos pudiera pasar desapercibida si empezábamos por el cribado de anticuerpos. Entonces realmente fue un estudio un reto, ¿no? Realmente, bueno, llegamos a muchas personas, podemos cribar a muchas personas, pero realmente en aquella época pues no detectamos aún ningún caso que no estuviera diagnosticado previamente, y por ello pues recomendábamos seguir con el algoritmo tradicional de cribado de anticuerpos y positivo el ARN, ¿no? Excepto si hubiera realmente pues una sospecha clínica de infección aguda. Entonces decidimos aplicar la prueba a poblaciones de prevalencias más elevadas, como son las personas que se inyectan drogas, y en este sentido hemos realizado un par de evaluaciones que os explicaré a continuación, donde hemos visto que la sensibilidad es muy buena en el valor de corte de que pueda detectar al menos 3.000 unidades internacionales mililitro, que es lo que venía a defender la guía de la OMS, de que estas nuevas pruebas que necesitamos para llegar a todas estas poblaciones vulnerables, pues al menos deben de cumplir este requisito. Y en los dos casos también la especificidad fue muy alta, del 100%. Pues bien, las muestras de sangre seca, como ya muchos de vosotros sabéis, pues es muy importante que a la hora de rellenar los círculos estén bien rellenados, porque así es como evaluamos la prueba en el laboratorio, con un determinado volumen. Entonces, muchas veces sé que no es fácil, ¿no? Depende de la persona, pues le cuesta más el sangrado,
pero es muy importante siempre en la medida de lo posible rellenar muy bien el spot para tener esta garantía de que luego el límite de detección es el que nosotros hemos evaluado en el laboratorio. También muy importante, como hemos dicho, que la muestra esté completamente seca antes de prepararla para el envío. Y asimismo usamos desecantes con detector de humedad, porque de esta manera cuando llega al laboratorio podemos saber si esta muestra se ha conservado en buenas condiciones o no. También nosotros usamos estas mini beds que se ven en la figura, porque así nos aseguramos que el volumen es el que necesitamos. También se puede dejar caer la gota, ¿no?, desde el propio dedo, pero es muy importante no tocar la tarjeta porque en la piel tenemos RNAsas que degradarían el RNA del virus. En este sentido, hemos elaborado un folleto y un vídeo para poder mostrar pues, cómo lo hacemos nosotros, y también más recientemente un vídeo de automuestra que comentaré más tarde. Pues bien, en las personas que se inyectan drogas, pues lo que nosotros queríamos hacer es directamente cribar el ARN, ¿no? Porque se ha establecido que en poblaciones donde la prevalencia de infección virémica pasa del 50%, pues realmente la detección de anticuerpos previa nos aporta poca información, porque, por ejemplo, como veremos en nuestro caso, la seroprevalencia era del 80%, es decir, que igualmente la mayoría de personas van a necesitar la prueba del ARN confirmatorio. Como otra estrategia, también hemos evaluado la prueba Point of Care que hemos comentado del GeneXpert. En este sentido, sí que es muy importante también desde el laboratorio hacer la validación remota de los resultados del GeneXpert, que se puede realizar mediante una aplicación, y de esta manera también podemos registrar los resultados en el sistema del laboratorio. Esto lo hemos validado siempre en comparación con la técnica de referencia, que es la carga viral en muestras de plasma. Pues bien, en nuestro estudio EPSI-Detectos, que hicimos en 4 centros de reducción de daños en Cataluña, pudimos formar al personal de estos centros. Solo en un caso era personal de enfermería, en los otros casos fueron personal comunitario. Y vimos la viabilidad, ¿no? Realmente la recogida de muestras fue muy buena, muy poquitas muestras se descartaron por mala calidad, y esto nos permitió establecer por primera vez en nuestro entorno que la prevalencia de infección virémica en este colectivo era del 58%, es realmente muy alta. Incluso al empezar por el ARN pudimos detectar 6,6% de casos que eran negativos a la prueba de anticuerpos. Como he comentado, la sensibilidad con estos límites que nos pide la OMS era muy alta, del 97% y 100% de especificidad. Asimismo, vimos que el 35% de los pacientes virémicos realmente desconocían su enfermedad. Es decir, que es muy importante pues, dar acceso al diagnóstico para que también ellos sean conscientes de su enfermedad y se vinculen al tratamiento. Estas muestras de sangre seca también nos permitieron estimar por primera vez la cascada de cribado y tratamiento en esta población y evidenciar cuál era el gap de tratamiento, ¿no? Cuántos de ellos aún necesitaban este tratamiento por tener una infección virémica. Esto nos permite calcular algunos de los indicadores que nos manda la OMS para monitorizar el proceso de eliminación. Por otro lado, también pudimos evaluar la prueba de Point of Care antes de su comercialización en este centro de reducción de daños que veis aquí abajo, con la validación desde el laboratorio, y realmente vimos que la sensibilidad y especificidad son buenísimas porque es una prueba muy, muy sensible, pero comparando con la prueba de sangre seca, pues también con este límite pues son comparables, y ambas opciones son realmente pues, útiles, muy útiles en esta población de personas que se inyectan drogas. Quería comentaros también este estudio en que colaboramos con el Hospital Clínic, que no se ha externalizado solo el diagnóstico, sino también el tratamiento. Entonces, lo que hacemos es que a nivel basal, antes del tratamiento y posteriormente, pues se evalúa la carga viral con el GeneXpert, pero también se recogen muestras de sangre seca. Esto es porque en este entorno
el fallo terapéutico realmente no es alto, pero sí la reinfección. Entonces tenemos que comparar el virus pretratamiento con el virus posttratamiento para ver realmente si es una reinfección, porque si fuera un fallo terapéutico comportaría un cambio en la terapia, ¿no? Administrada en el retratamiento. Y entonces hemos podido pues, secuenciar el virus a partir de estas muestras, si bien las cargas bajas son frecuentes en la infección aguda, que observamos tan pronto como en las 12 semanas después del tratamiento, cuando vamos a evaluar la respuesta virológica sostenida y habemos estas reinfecciones. Y también nos ha permitido evaluar la técnica de la sangre seca para ver si nos sirve para detectar esta curación a la semana 12 post-tratamiento y vemos una sensibilidad bastante buena, una especificidad del 100%. Pues bien, dentro del plan catalán, pues estas nuevas estrategias de diagnóstico ya se están implementando en los centros de detección y seguimiento a las drogodependencias y estamos recibiendo ya las muestras para su análisis. En este caso, destacar que lo estamos haciendo ya con la prueba de Abbott que tiene marcado. Por otro lado, también en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, que vemos cada vez pues, una incidencia más elevada en ciertos casos, y hay prácticas de riesgo como el chemsex o determinadas prácticas, ¿no? Y desde 2018 ya se ofrece la prueba rápida en ONGs, en donde estas personas acuden, pero queríamos ir un paso más allá y hemos participado en este proyecto junto con el CISCAT, donde se ha promovido la autoprueba, ¿no? El automuestreo. Entonces hicimos este vídeo para la recogida de muestras de sangre seca de estas personas que podían hacerlo desde su casa y a través de una página web enviarlo al laboratorio para su determinación. Y en este caso un 12% de las muestras fueron inválidas, pero realmente me esperaba un porcentaje más elevado, o sea que realmente bastante bien. Aunque la prevalencia de infección virémica ha sido relativamente baja, alrededor de 0,96%. Por otro lado, también hemos trabajado en el colectivo de inmigrantes de países endémicos en un par de proyectos, el primero en Pakistán, centrado en hepatitis C, y actualmente en Rumanía y Senegal, tanto en hepatitis C como hepatitis B. En este sentido, hemos diseñado un nuevo modelo en el cual disponemos de trabajadores comunitarios del equipo del doctor Jordi Gómez en Drassanas, que realizan una serie de intervenciones en la comunidad que tratan de una sesión educativa con una herramienta educativa que es interactiva y es muy útil en estos casos porque está traducida también al idioma del país en el que estamos trabajando, ¿no? Y allí se ofrecen después de esta sesión las pruebas rápidas. En caso de positivo, lo que hacemos es sacar directamente una muestra de sangre seca que se envía al laboratorio y en paralelo estas personas se citan en la Unidad de Salud Internacional de Drassanas, donde allí ya se hacen el resto de pruebas analíticas que sean necesarias y tenemos una ruta simplificada de acceso al tratamiento. Aquí podéis ver un poco el rendimiento que hemos visto en estos 3 países. Obviamente, pues hepatitis C, como esperábamos, pues más elevada en Pakistán, hepatitis B más esperada pues también en Senegal, ¿no? Pero destacar los nuevos diagnósticos, ¿no? Que hemos podido encontrar. Realmente era población que tenía unos conocimientos sobre las hepatitis bastante limitados, y además muy poco, alrededor de un 10%, se habían hecho la prueba anteriormente, es decir, que hemos podido acceder a colectivos que realmente pues no se habían hecho la prueba y es muy necesario pues hacérsela y vincularlos al sistema de salud. Pues bien, ya para terminar, recomendaros algunas guías que han salido de buenas prácticas, ¿no? Tenéis aquí en varios entornos y también, pues obviamente, pues otros artículos de compañeros, algunos de vosotros, ¿no? Que también estáis trabajando en temas similares.
Y bueno, pues ya para finalizar, como conclusión, pues descentralizar el diagnóstico de la hepatitis C permite llegar a poblaciones vulnerables, pero sí que requiere una buena formación. El doctor Eiros ha destacado que no solo es enseñar cómo se hace la prueba, sino también el consejo, ¿no? Preprueba y postprueba, ¿no? Para ver la relevancia clínica que tiene y poder derivar a estos pacientes. La validación de las pruebas alternativas tiene que hacerse de manera correcta en los laboratorios y debemos garantizar la calidad de estas muestras. Por otro lado, las estrategias simplificadas de detección del ARN del virus de la hepatitis C no solo facilitan el acceso al diagnóstico, sino el propio conocimiento de la infección, que es el primer paso para vincular a un tratamiento, ¿no? Y lo permiten hacer de una manera simple y fiable. También nos ayudan a descentralizar no solo el diagnóstico, sino también el tratamiento y la monitorización de la reinfección, que es todos los pasos que debemos hacer para alcanzar la microeliminación. Por último, su implementación pues, nos ayudará a cumplir los objetivos de eliminación de la OMS y a monitorizar también la epidemia, ¿no? En estos colectivos. Y para finalizar, dar las gracias a todas las personas de mi grupo en particular y también de muchos otros grupos con los cuales hemos colaborado para los estudios que os he presentado. Y con esto, pues muchas gracias por vuestra atención y quedo atenta a vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Elisa, por la ponencia.